nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Pelea se registró a las afueras de un colegio en Aruba. Refugio social para los hombres ya es una realidad en la isla. Fuerte sismo se registró en México después de un simulacro. Curazao también ha sentido la furia del huracán Fiona. Así violaron la seguridad en el concierto de Coldplay en el Perú. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Arrancamos como siempre nuestra emisión del día de hoy con locales y en esta oportunidad con algunos hechos, sucesos y accidentes que ocurrieron en nuestra isla en las últimas horas. Por ejemplo, una pelea que se registró en la parte de afuera del colegio de EPB. La policía detuvo a 2 personas en el área de Tanquiflip, pues esto pasó al momento en que notaron que 2 jóvenes que venían en una moto estaban actuando de una forma bastante sospechosa delante del sheriff. Allí también notaron que la placa del número de esta moto no cuadraba con ella. En el sitio la policía confiscó esta moto. La policía le pidió también los papeles a estos jóvenes de la moto, pero no lo pudo comprobar. Por este motivo, según lo que indicaron, los detuvieron y también confiscaron esta moto. Pidieron al transporte policial presentarse en el sitio y también llevarlos a la guardia de la policía. En el proceso, una de las patrullas policiales se fue en contra de la moto y sufrió algunos daños. Entre tanto, también en el camino que conduce hacia el área de Shaba, justo delante de Dudet Center, ocurrió un accidente entre 2 vehículos. Allí un Vitz iba a doblar para la parte contraria y no se dio cuenta que venía un Kia Picanto por la parte norte. El impacto dejó a una dama levemente herida en el Kia Picanto. La ambulancia se presentó para poder controlar a la víctima. La policía de Norte también estuvo allí, cerró la vía para que la policía de tráfico también hiciera una investigación y tomara los datos. Al final, la grúa logró quitar los vehículos de la vía. Asimismo, varios padres de familia quienes estaban parados en la parte de afuera de EPB Jato llamaron a la policía informando de una pelea bastante grande que estaba ocurriendo entre algunos jóvenes. De inmediato movilizaron algunas unidades de la policía al sitio. Al momento en que llegaron las autoridades ya la pelea había parado, sin embargo decidieron atender con algún grupo. En esto los jóvenes comenzaron a resistirse a la policía y hasta le lanzaron piedras en contra del auto policial. 3 jóvenes resultaron detenidos en primer instante. Las cosas se normalizaron y cuando ya la policía estaba abandonando el sitio, alguna niña también empezó a lanzarle piedras al auto de la policía y por eso la detuvieron. En total, 6 jóvenes fueron detenidos y llevados a la guardia de la policía. Sabemos que este tipo de controles alrededor de los colegios es importante y no solo para sí a estos jovencitos que no escuchan de sus padres, pero ahora tendrán que también rendir cuentas delante de las autoridades. Cambiando de tema, recientemente la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, tuvo la oportunidad de abrir y también lanzar el proyecto que es un refugio social, pero en esta oportunidad para hombres. Sabemos que ya en Aruba existe un refugio para aquellas mujeres que se encuentran en necesidad y pues ahora ya también es una realidad para los hombres. Recientemente se llevó a cabo una ocasión bien especial. La primer ministra de Aruba tuvo el honor de efectuar el traspaso de llave del proyecto conocido como Refugio Social. Se trata de un proyecto que fue financiado por los fondos en Holanda y que puso disponibles en el marco de la crisis de Venezuela. La primer ministra le agradeció a las organizaciones, entre ellas Bureau Rampenveenstrijden, Fundación Refugio Social y Sede Aruba, para coordinar este proyecto, particularmente Sede Aruba, que fue el que aplicó para los fondos. La primer ministro explicó que la Fundación Refugio Social se encarga con las necesidades que en ocasiones los hombres dicen no necesitar. Sin embargo, las circunstancias han demostrado que efectivamente existe esta necesidad. Consecuentemente,
Han buscado también poderle brindar a los hombres que tienen una necesidad, por ejemplo, un techo para sus que puedan vivir. Aruba ya tiene un refugio para las mujeres y ahora tenemos este shelter o este refugio para los hombres. Sede Aruba, que se ha manejado bajo el proceso de fondo del proyecto, informó que siguientemente buscarán fondos para la decoración de este lugar. La primer ministro terminó deseándole a la Fundación Refugio Social toda clase de éxitos y que puedan seguir garantizándole a los hombres con sus necesidades. En otra información, sabemos que la aerolínea Zarpa tiene vuelos directos hacia Medellín y Barranquilla. Pues en Medellín recientemente acá tuvimos representantes de Birou Medellín, quienes estuvieron hablándonos un poco sobre no solo las maravillas que ofrece esta ciudad en Colombia, pero también la facilidad que ofrecen las aerolíneas, como por ejemplo Zarpa, para que de esta forma puedan conocer, hacer ecoturismo por la parte médica y muchísimo más en Medellín. Bueno, un poco es la labor que hacemos nosotros en el Buró de Medellín, promocionar el destino en el ámbito nacional e internacional. Tenemos unos mercados priorizados, es decir, esos mercados que llevan muchos turistas o muchas personas a Medellín. Los principales son Estados Unidos, México, España, muchos países de Latinoamérica, pero el Caribe es una zona muy importante para nosotros. Buscan mucho a Medellín por temas de cultura, naturaleza, turismo de salud también, y se ha vuelto un poco esa ciudad de moda y esa ciudad que les gusta conocer por su historia y por todo, porque es un poco una ciudad cool. Entonces, qué bueno que podamos ofrecer el destino como una mezcla de muchas cosas para hacer, muchas experiencias para disfrutar. Y para nosotros es muy importante venir a promocionar el destino a estos mercados. Trabajar con esos aliados como las aerolíneas es muy importante porque nos interesa mucho promocionar esas rutas directas que tenemos. Si llega una ruta nueva a Medellín, el trabajo que se viene cuando llega esa ruta es sostener la ruta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos aliamos con la aerolínea. Zarpa para nosotros es muy importante porque está viajando a mercados que son muy importantes para nosotros. Entonces, ¿cómo hacer actividades como viajes de familiarización, promoción en estos destinos? ¿Cómo podemos empezar a comunicar permanentemente qué está pasando en Medellín, qué nuevo hay para ofrecer? Y de la mano de las aerolíneas creo que es algo muy importante. Nosotros como entidad que promociona el destino nos convertimos en esos facilitadores. ¿Por qué? Porque no solo tenemos de primera mano las cosas que están pasando en Medellín, pero también podemos recomendar empresas, atractivos, actividades en la ciudad para disfrutar. Entonces tenemos muchos hoteles, restaurantes, empresas de transporte, operadores de turismo y otros del sector turístico, directos o indirectos, que siempre van a ser parte de esa oferta de Medellín para las personas que van a visitarnos. Bueno, quiero invitarlos a que disfruten, conozcan a Medellín. Es una ciudad que tiene mucho por ofrecer, es una ciudad que tiene una historia maravillosa de transformación. Lo van a pasar muy bien, los vamos a atender muy bien porque nos reconocen como gente muy amable que disfruta cuando llegan a visitarnos. Entonces están muy invitados, los esperamos en Medellín. Zarpa es una aerolínea que está activa en el mercado a partir de enero y en el momento hemos tenido ya un volumen, una demanda bastante alta. Es un punto que tenemos pasajeros con destino Barranquilla, que es una alta demanda, como nosotros, agencia La Flecha. También Medellín. Estamos esperando a ver si nos sorprenden con Cali, que es un destino que definitivamente los caleños estamos aquí, orgullosamente caleña de Cali. Ya Zarpa ha venido con muchas sorpresas, ahora está impulsando los paquetes turísticos y ya para las personas de su edad ya un poco más grande que puedan irse a hacer sus chequeos médicos en Colombia. Muy importante para nosotros tener todo el conocimiento, pues para sí mismo poderle ofrecer al cliente qué es lo que puede hacer o qué tan rápido puede llegar a un destino sin tener que hacer una conexión que a veces les presenta cancelación de vuelos, retrasos, porque la emigración es un poco extensa, en este caso Bogotá,
que es un poco congestionado, y si es una temporada alta pues mucho más, pero ya Zarpa ha llegado con buenas noticias y estamos aquí para ayudarlos a poderle compartir a todos nuestros clientes todos los destinos. Esperamos que nos sigan sorprendiendo. En nuestra ronda internacional arrancamos en México, en donde después de que se estaba desarrollando un simulacro, el cual totalmente todo el país lo estaba desarrollando, minutos después se registró realmente un sismo. De la escala 7.7 en la escala de Richter se presenció, y allí los ciudadanos entraron en pánico después de haber registrado este simulacro. Por varios meses se anunció que en el 2022 sí habría un macrosimulacro en el país. El hecho de que fomenten este tipo de cultura es bastante bueno, ¿no? Para desalojar un edificio muy importantes, ¿no? Y se anunció que sería justo el 19 de septiembre, a las 12 del día con 19 minutos. Ese día llegó este lunes y puntuales sonaron los 14,000 altavoces del sistema de alerta sísmica. Con calma, por favor, no corro, no grito, no empujo, con calma, por favor. Con calma, con calma. Fue rápido, porque todavía no había mucha gente. Uno a uno, ciudadanos, empleados y alumnos comenzaron a desalojar escuelas y edificios. En pocos segundos ejecutaron el ejercicio sin ningún contratiempo. 50 segundos. Súper, porque ya estamos muy organizados. Primero va a ingresar el personal que se va a llevar el conteo. Minutos después, cada uno comenzó a regresar a sus tareas cotidianas. Y hasta ahí todo iba bien. Pero de pronto, como si fuera una broma o una maldición, sin siquiera haber pasado una hora del macrosimulacro, exactamente a la 1 de la tarde con 5 minutos, la alerta sísmica sonó por segunda ocasión. Ha sonado la alerta sísmica. De nueva cuenta, trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal Superior de Justicia se han replegado, han desalojado de nueva cuenta los edificios precisamente por este sismo. Estaba ya en el 5º piso, que es donde está mi zona de trabajo. Yo siento que sí estuvo un poco suave, no estuvo tan fuerte como otros sismos. Sin embargo, sí fue considerable, ¿no? el movimiento. ¿Cuántas personas se evacuaron? En mi piso fueron 35 personas. 35. ¿Cómo están todos? Todos están bien, por ahí tuvimos una pequeña crisis en nuestro piso, pero la controlamos. En las caras de los mexicanos había una sensación de desconcierto y luego de incredulidad. Pronto eso se transformó en miedo. Fue en shock, o sea, no lo podemos creer, pensamos incluso que era una broma, pero de inmediato volvimos a reaccionar porque estábamos ingresando a las instalaciones y volvimos a reaccionar de la misma manera y pues bueno, todos estamos bien afortunadamente. Ese movimiento de la tierra era real y de forma inédita estaba ocurriendo por tercera vez en un 19 de septiembre como el de 1985 de magnitud 8.1 o el del 2017 de 7.1, ahora en el 2002 de 7.7. Nuestra hermana isla de Curazao, allí también se han registrado diferentes ráfagas de viento, acompañado por lluvias y en algunos lugares de inundaciones. Aunque el huracán Fiona está pasando por la parte norte del Caribe y está bastante lejos de nuestras islas del Caribe, sin embargo, nuestra hermana isla Curazao sí ha sentido los efectos en el clima y se sintieron fuerte por un breve momento en la tarde de ayer. Las fuertes tormentas eléctricas y el viento provocaron inundaciones menores en las calles y ráfagas de viento, los cuales también derribaron algunos árboles y volaron partes de varios techos alrededor de la isla. A diferencia de Aruba, que no sentimos el embate como sí de lo que es el huracán Fiona, sin embargo Curazao sí lo vivió más fuerte que Aruba. Nos vamos ahora a Colombia, en donde se registró en las últimas horas un accidente en donde un bus de servicio público, el cual tenía estudiantes en el interior, lamentablemente se volcó. Esto que ocurrió en el área de Pasto. Allí cerca de 11 estudiantes resultaron heridos.
Volcado terminó el bus de servicio especial que movilizaba a estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, del corregimiento de Catambuco, en Pasto. El bus venía pues en partes, digamos abajo en el 8, como que se varó, pero él aceleró y siguió normal. 11 menores de edad y la auxiliar de la ruta resultaron heridos. A toda carrera, pues a ver, pues tocó dejar el trabajo y a toda carrera, sí, ya está bien, pues. Si no, mejor dicho, vea, pues qué susto. La hipótesis del siniestro sería una falla en el sistema de frenos. Al bus se ha oído bajante, se me activó la alarma de freno y se quedó sin freno. Usted sabe que cuando está para pasar estas cosas, tiene que pasar, tiene que pasar, porque el carro no le avisan cuándo se va a ir los frenos o cuándo se va a parar. Hipótesis falla en el sistema de frenado. Fueron trasladados para valoración 11 menores y la auxiliar de la ruta. 2 estudiantes permanecen con pronóstico reservado, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer qué ocasionó el volcamiento. Y nos quedamos en Colombia, pues hay una fuerte polémica entre el gobierno debido a las negociaciones que se han adelantado frente al comisionado de paz, que tiene algunas reuniones andando con las milicias de las FARC, lo que se conocen como las disidencias. Y es que a pesar de que han tenido diferentes acercamientos con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, sin embargo ahora hay discrepancias por estas reuniones que se están desarrollando, pero con las FARC-EP. La polémica se desató con la aparición de 2 fotografías en las que se aprecian guerrilleros que se denominan como delegados del Estado Mayor Central de las FARC-EP en una reunión en el Caquetá con el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el jefe adjunto de la misión de verificación de la ONU, Raúl Rosende, y Dag Nagoda, delegado del gobierno de Noruega. Horas antes, el exnegociador de paz en La Habana, Humberto de la Calle, se había pronunciado sobre la posibilidad de que Iván Márquez, quien comanda el grupo disidente La Nueva Marquetalia, entrara en un proceso de negociación. Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez. Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Con ese argumento, precisamente, se pronunció el exministro del Interior de Santos, Juan Fernando Cristo, al exponer esas razones para no negociar con un Estado Mayor de las FARC que ya dejó las armas. Me causó mucho impacto leer el comunicado conjunto del gobierno con las disidencias, en donde se habla del Estado Mayor de las FARC. Ese Estado Mayor negoció con el Estado colombiano un acuerdo de paz, el del Teatro Colón, se desmovilizó, se desarmó, hoy está en la política en su inmensa mayoría, y lo que quedan son unos reductos dedicados al narcotráfico. En el acuerdo de paz firmamos como FARC-EP. Ese es tal vez un tema que el gobierno tiene que clarificar. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, defiende y considera acertado dar un estatus político a las disidencias, como en su momento tuvo el secretariado de las FARC. Y los dejo este primer bloque de información con algunos de los detalles que se evidenciaron el día de ayer en Londres con la despedida de la reina Isabel II, ya con todas las honras fúnebres y con todo el desfile que se desplegó allí en Londres. El informe es de Celia Mendoza de La Voz de América. El Reino Unido conmemoró con actos fúnebres muy solemnes el legado de su monarca más longeva, la reina Isabel II. Desde tempranas horas de la mañana, una campana sonó en Londres 96 veces por cada año de la vida de la reina. 142 marineros de la Armada Real usaron cuerdas para tirar el carro de armas que llevaba a su ataúd, cubierto con el estandarte real y con la corona del Estado Imperial, que brillaba con casi 3.000 diamantes. Adentro de la iglesia, alrededor de 2.000 personas, desde líderes mundiales hasta trabajadores de la salud, recordaron a la reina Isabel II y lamentaron su fallecimiento. Afuera, miles de asistentes observaron pasar el féretro y fueron testigos de un evento histórico. Bueno, muy emocionante, me sentí muy emotiva, muy triste porque, bueno, ya no la vamos a ver más a la reina Isabel, que fue una mujer muy importante para este país y que le aportó mucho dinero también al país. Ciertamente estoy impresionado con los eventos de hoy, la conmemoración de la muerte de la reina, la importancia de ella para mucha gente y aprecio todas las cosas que ha hecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió homenaje a la reina Isabel II al firmar el libro de condolencias en Londres.
in person as her image. Decente, honorable y siempre sobre servicio. Y nuestros corazones están con la familia real, el rey Carlos y toda la familia. Es una pérdida que deja un agujero gigante. Mientras miles de personas acudieron al centro de Londres para despedir a la monarca y presenciar un momento histórico. El lunes fue declarado feriado público en honor a la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre. Vamos en nuestra pausa comercial, pero en instante regresamos con más información. Post Aruba tiene la revista Hayasa para toda la comunidad. Noite me que dá pra ver cubo, pero mi me manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com seita. O data e amada de solo plan que da chat com a bufada. O hybrid tu coste solo paquete e queda claro com seita, com seita, com seita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Toolfest de Koiman tá back! Envia aqui mais com tools, prêmio não, como não especial e desconto não. Essa aqui é a tua experiência como não que perde. Visitar nosso Koiman Store para 23, 24 e 25 de setembro. Para mais informação sobre koimantoolfest.com. Koiman Toolfest, algum projeto não completo. Dia 24 de setembro de Monza Drop funcionando. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes sabían que Post Aruba tiene un servicio increíble para la comunidad y es la revista Hayasa? Pues esta revista que se reparte cada trimestre van a poder los diferentes comerciantes publicar sus campañas, sus servicios o sus empresas y las personas las podrán también recibir en la puerta de su casa o también en Post Aruba. ¿Tienes tu propio negocio o le ayudas a alguna empresa con tus promociones? Post Aruba tiene una revista, Hayasa. Se publica cada trimestre y es repartida en los hogares de Aruba. Esta revista contiene avisos, pero también artículos de interés, juegos y cupones. Si deseas promocionar tus productos o servicios con Hayasa, comunícate con sales@postaruba.com o llama al 528-7678 para más información. Con Hayasa, tu anuncio tendrá la máxima cobertura. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les traigo una bonita historia de cómo un joven tuvo que despedirse de su mascotica debido a que estaba cruzando la frontera y poder seguir el sueño americano. Sin embargo, las imágenes le dieron la vuelta al mundo, pero tiene un final feliz. Vea por qué. Brian Pinto es un joven migrante venezolano de 18 años que hizo una dura travesía hasta llegar a los Estados Unidos con la intención de pedir asilo en ese país. En su viaje tuvo una fiel compañera, su perrita llamada Brandy, un regalo de su madre quien falleció. Hace unos días el joven logró su meta de llegar a la frontera tras un largo recorrido que incluyó el Darién. Sin embargo, se vio enfrentando a un dilema porque los oficiales le indicaron que no podía ingresar con la mascota.
Su familia estaba confiada porque llevaban el carnet de vacunas al día y otros documentos. Traíamos un certificado médico avalado por una psicóloga en donde decía que ella era una perrita de asistencia emocional. También, a pesar de esto, el oficial insistió en que este documento no era válido. Según el relato de la mujer, en ese momento Brian fue entrevistado por periodistas que se encontraban allí, quienes captaron unas conmovedoras imágenes del joven y su mascota, las cuales se hicieron virales al igual que su historia. Inicialmente se dijo que la perrita había sido regalada, pero precisamente a uno de los periodistas que se ofreció a ayudar, la familia de Brian desmintió que hubieran regalado a la perrita. Ahora ella está bajo el cuidado en un hogar temporal, mientras la familia encuentra la forma de recuperarla y tenerla junto a ellos en los Estados Unidos. Y en esas imágenes que se viralizan en las redes sociales les muestro esta furibunda mujer que decidió dañarle el carro, al parecer de su pareja, por motivo de una infidelidad. Para algunos hombres la palabra fidelidad es muy difícil de entender. Les gusta estar en varias relaciones, quizá engañando a sus parejas y rompiéndoles el corazón. Sin duda algunas mujeres en medio de su dolor de despecho pueden sentir rencor y sed de venganza, como es el caso de esta joven en México que destrozó el carro de su novio tras pillarlo con otra. En video quedó captado como la mujer cogió un destornillador y como si fuera una almohada cogió el vidrio trasero del auto del infiel a picazos. La mujer enfurecida no tuvo compasión y realizó más de 10 huecos en el vehículo, destruyendo parte de la carrocería, las luces traseras y el vidrio trasero, mientras que transeúntes simplemente pasaban por el lugar sin detenerla. El clip compartido en redes sociales mostró que era tanta la rabia de la mujer que también decidió romperle las luces delanteras, puertas y hasta el vidrio principal. Después de desfogar toda su ira en contra del vehículo, se puede ver que la mujer disfrutó del momento, pues muestra una gran sonrisa de alivio. Para algunos hombres la palabra, según lo que explicaron, pues sin embargo, ese momento fue bastante complejo para las personas. Y en primera plana llega el recomendado del día y viene de parte de Coiman, pues ellos tienen este tremendo Tool Fest el fin de semana y todos ustedes pueden aprovechar. Prepárense para una increíble experiencia con compras de ofertas combinadas, descuentos espectaculares, consejos, trucos innumerables y muchísimo más. Llega una vez más el Tool Fest 2022 a Coiman. Para más información pueden ingresar a www.coimantoolfest.com o también en la página de Facebook. Recuerde que ya comenzó la cuenta regresiva para el Coiman Tool Fest 2022, esta vez con mucho más que herramientas. Te invitamos a ser parte de una poderosa experiencia con marcas reconocidas a nivel internacional. Recuerden que este Tool Fest de Coiman será 23, 24 y 25 de septiembre en las estaciones de Coiman. Y siguiendo más de esas imágenes que se han viralizado, sabemos que la agrupación Coldplay ha tenido una gira de conciertos en Colombia, pero también lo tuvo en Perú. Sin embargo, ocurrió un hecho bastante peculiar allí en una de sus presentaciones, pues algunos asistentes que se quedaron sin las entradas decidieron saltarse las vallas de seguridad y de esta forma poder ver a su artista favorito. Los organizadores se dieron cuenta de lo que ocurrió y estas son las imágenes. No se salieron con la suya. Debido a que las entradas para las dos fechas de Coldplay en el Perú se agotaron, varios fanáticos se las ingeniaron y se reunieron en los exteriores del Estadio Nacional para escucharlos a lo lejos. Sin embargo, un grupo de ellos protagonizó un incidente que fue visto en redes sociales. Allí hombres y mujeres aprovecharon un descuido para trepar estas rejas. En ese momento, algunos apoyaron la idea al darles indicaciones para que pasaran desapercibidos. En cambio, otros los grabaron con sus celulares para dejarlos en evidencia. Pese a que incumplieron con las reglas, lograron pasar, pero a los pocos segundos fueron detenidos por los de seguridad del evento y los efectivos policiales. Una usuaria se mostró afectada por la situación. Si pasaron dos personas al concierto no es justo, hubo mucha gente que quería entrar y no pudieron por los revendedores, según lo que escribió en la descripción. De inmediato allí obtuvo cerca de 200,000 reproducciones que la volvieron tendencia.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace diariamente posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestras redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.